Buenas tardes amigos, bienvenidos a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Es el capítulo número 15 ya, hoy es mayo 20 del 2021 y vámonos a la materia porque quiero cubrir los asuntos que quiero tocar. Son 4 asuntos que quiero comentarles y vámonos al primero. El día 18 de mayo, hace 2 días, varias universidades en Estados Unidos y el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México participaron en un proyecto para hacer un reporte sobre los presidentes que mejor y peor han manejado la pandemia del COVID-19. En este reporte hay 5 presidentes. ¿Y quién creen que está como uno de los peores que han manejado peor la pandemia? Efectivamente, el inepto de López Obrador está entre esos 5. Además de Bolsonaro de Brasil y el orangután de Donald Trump, etcétera, etcétera. Pero entre los 5 está este señor inepto López Obrador. La semana pasada les comenté que también hubo un estudio que hizo la School of Medicine de la University of Washington, que hizo un estudio donde revela que en México las muertes por COVID-19 son más de 617,000 muertes. No las 220,000 y tantas que arguyen estos señores de México. López Obrador, Gatell y el otro señor Alcocer Varela de la Secretaría de Salud. 617,000 muertos, más de 617,000 muertos por COVID-19 en México. Es el país con la tasa más alta. ¿Y por qué? Gracias a López Obrador. López Obrador es responsable de gran parte de esas muertes. Más de 617,000. Pero como siempre, es un tipo mentiroso e inepto. Ayer presumió de que ya se habían aplicado un récord de 700,000 vacunas en un solo día. Y yo le quiero recordar a ese señor inepto de López Obrador lo siguiente. Aquí en Estados Unidos han aplicado 275 millones de vacunas. 275 millones. Y ese inepto de López Obrador presume de que en un día vacunaron a 700,000 personas como un récord. Es una vergüenza que este tipo presuma de eso. Si acaso las cifras son ciertas y no es un mentiroso como siempre, México lleva vacunadas 23 millones de personas, números redondos. Estados Unidos lleva 275 millones de personas, pero este tipo, como se dirige a la población ignorante que lo eligió, les vende que es una maravilla que vayan 23 millones y que se hayan vacunado 700,000 personas en un solo día. Es una maravilla para él, según él, porque es un tipo mediocre, y cree que esa mediocridad pues la puede vender. Entonces, vuelvo a repetir, aquí en Estados Unidos han aplicado 275 millones de vacunas. Y el inepto de López Obrador presume de 700,000 en un solo día para un total de 23 millones de vacunas. Es una vergüenza. Pero este tipo no conoce la vergüenza, por eso presume de haber manejado la pandemia de la peor manera en el mundo. Es el peor presidente en el mundo este tipo. Bien, antes de que me caliente yo, vamos al asunto número 2. Hace 2 días una reportera le preguntó que si había pedido perdón a China por los chinos que mataron en una masacre en Torreón hace cientos de años o hace 100 años. ¿Por qué no pedía perdón a las víctimas, a los familiares de las víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro?
y de la manera más hipócrita y forzada, tuvo que pedir perdón porque no le quedó de otra. A pesar de que hace 2 semanas que ocurrió la tragedia, se largó a pasear diciendo que no era su estilo andarse tomando fotos con las víctimas, y etcétera, etcétera, y que al carajo con todo eso. Ese es el hipócrita de López Obrador. Ese es el hipócrita de López Obrador al que el pueblo, 30 millones de mexicanos, eligieron como presidente. Ese tipo está siendo culpable de 617,000, más de 617,000 muertes. De manera que, de una manera hipócrita, tuvo que decir que le duele el olor ajeno y unas estupideces que nadie se las cree, nadie se la creyó. Ojalá vean este video que estoy subiendo hoy, ojalá lo vean las gentes que votaron por este tipo y por los corruptos del partido de Morena. Ojalá, para que recapaciten su voto el 6 de junio. 0 votos para este inepto criminal. Realmente su negligencia es criminal. Su negligencia es criminal, esa es la palabra. La semana que entra voy a hablar de la negligencia criminal de este tipo y voy a dedicar todo el capítulo a este punto. Es realmente impresionante. Bien, asunto número 3. La semana pasada les ofrecí hablar de los niños con cáncer, de la situación de las medicinas de los niños con cáncer. Les voy a dar unos datos que los va a hacer enfurecer como me pasó a mí. Cuando hice el cálculo de las vacunas que les di la semana pasada, ¿se recuerdan el cálculo de las vacunas? Pero esto me hizo enfurecer más todavía porque son niños inocentes que tienen cáncer o que tenían cáncer. Desde diciembre del 2019 a septiembre del 2020, o sea, 9 meses después, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, el AMANC, hizo un conteo de los niños que murieron por cáncer de este periodo, diciembre del 2019 a septiembre del 2020. 1,615 niños con cáncer fallecieron por falta de medicamentos. Ahora bien, les quiero dar estos números que, como dije, a mí me hicieron enfurecer. Así como les planteé un esquema la semana pasada de lo de las vacunas, ahora así se los voy a plantear ahorita. 1,615 inocentes en 9 meses del gobierno de ese inepto de López Obrador. Ahora bien, los medicamentos para los niños con cáncer, los precios de los medicamentos van de 250 pesos a 400 pesos y de ahí a 900 pesos y de ahí a 6,259. Y voy a repetir esto. La razón del desabasto es decir, hay un desabasto de metotrexate, que es una de las medicinas para los niños con cáncer. Una ampolleta inyectable de 20 mililitros cuesta de 250 a 400. Vamos a tomar el precio más caro, 400. Otro medicamento es la vincristina, que cuesta 900 pesos por una dosis para 2 semanas. El tercer medicamento es el Cardioxan, que sirve para contrarrestar los tratamientos más agresivos. Ese medicamento es el más caro de todos, cuesta 6,259 pesos ese medicamento. Estos costos son, además, sin considerar los gastos de hospitalización, que los padres quieren mejor morirse porque es imposible pagar estos medicamentos y los gastos de hospitalización. Pero bien, ahora bien,
Entre todos estos precios, el promedio son 2.520 por tratamiento. Ya sé que todos los niños, no todos los niños con cáncer utilizan el mismo medicamento, ni en las medidas dosis, etcétera, etcétera. Pero mi punto es los promedios. Bien, de todos estos medicamentos que les acabo de dar, el promedio son 2.520 pesos para comprar una canasta de esos 3 medicamentos para tratar a esos niños. Ahora bien, en el supuesto de que la pérdida, lo que costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, hubiera quedado solo en 113 mil millones de pesos, que dicen que no, que son 330 mil millones de pesos, si hubiera quedado en 113 mil millones de pesos, vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Saben cuántas medicinas, saben cuántos tratamientos para el cáncer hubiera sido factible comprar con 113 mil millones de pesos que se desperdiciaron en la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Si hubieran podido comprar 44.841.270 dosis de medicamentos para niños con cáncer, incluyendo el metotrexate, la vincristina y el cardioxan. Y les puedo asegurar, sin ser médico, que con esos tratamientos, estos niños hubieran sobrevivido tal vez años, por años. Vuelvo a repetir, con esos 113 mil millones de pesos que tiró a la basura ese señor López Obrador, si hubieran podido comprar 44.841.270 dosis de medicamentos para los niños con cáncer. Esto da rabia. Vuelvo a repetir, ojalá que la gente que votó por López Obrador vea este video. Y ojalá la gente que lo vea lo difunda y lo promueva y lo comparta a más no poder. Para que la gente reflexione y se den cuenta de lo que votar por este tipo les resultó a la gente que votó por él, que es la gente más desprotegida. Ya he mencionado que estas acciones dictatoriales y estúpidas le hacen daño no solo a los que no votaron por él, le hacen daño también a los que votaron por él. Y los niños con cáncer son una prueba. Canceló las estancias para las mujeres abusadas, canceló las estancias para los niños, las guarderías para que las mamás puedan ir a trabajar, etcétera, etcétera. Es realmente criminal la ineptitud y la soberbia de ese señor López Obrador. Vuelvo a repetir, con esos 113 mil millones de pesos que a este señor le importó muy poco tirar a la basura, si hubieran podido comprar más de 44 millones de tratamientos para los niños con cáncer y si hubieran salvado todos esos 1.615 niños. Tal vez no todos, pero se hubieran salvado un gran número de esos niños. La muerte de estos niños es responsabilidad de este señor. La muerte de más de 617 mil personas por el COVID-19 es responsabilidad de ese señor López Obrador. Comenté en el primer capítulo que yo he visto pasar 11 presidentes por México y dije que de todos no se hacía uno. Pero les puedo decir con absoluta seguridad que el peor presidente que ha pasado por el Palacio Nacional en México es el señor López Obrador. El inepto de López Obrador. Es el tipo más estúpido, ignorante, inepto e incompetente que yo jamás he visto. Ni López Portillo ni Salinas de Gortari eran tan cínicos, además es un cínico. Ni ellos, ni esos tipos que eran unos verdaderos ladrones, eran tan cínicos como ese tipo de López Obrador. A los amigos que votaron por él, por favor, reflexionen su voto este de junio. 0 votos para López Obrador y para Morena. Perdón, para Morena, porque no, él ya está en la presidencia. Pero 0 votos para Morena. Es imperativo restarle el poder que tiene porque le está haciendo un daño a México incalculable. Y también a la gente que votó por él. Bien.
Vamos al asunto número 4, que es el Tren Maya. Este señor a finales del 2018, mucho antes de tomar posesión, dijo que no solo dijo que se cancelaba el aeropuerto de la Ciudad de México, sino dijo que se iba a hacer el Tren Maya. Ahora bien, les voy a mostrar datos de una ficha técnica del Tren Maya de ese año, del 2018. Y esta ficha técnica fue producida por la Cámara de Diputados y la Comisión de Asuntos Fronteras, que siempre se... Uy, ya me está llegando el relojito que termine el capítulo, pero no quiero detenerme porque quiero mostrarles esto. La ficha técnica del Tren Maya. Rápidamente, el proyecto, según esta ficha técnica, iba a costar aproximadamente entre 120,000 y 150,000 millones de pesos. 120,000 y 150,000 millones de pesos. Esto se lo sacó de la manga Fonatur. Ahora bien, fíjense esto. Fíjense lo que les voy a comentar para que nos dé más coraje. En el inciso número 5 romano de esta ficha técnica dice ingresos estimados del Tren Maya. Y dice textualmente, lo estoy leyendo textualmente: a pesar de que actualmente el proyecto del Tren Maya no cuenta con un estudio de mercado, el gobierno federal ha manifestado que tan solo por concepto de transporte de cargas esperan obtener el 70% de los ingresos totales del proyecto, por lo que el restante 30% provendría del transporte de pasajeros y turismo. Esta ficha técnica también dice que sería el gobierno financiaría solo el 10% y el 90% lo financiarían la iniciativa privada. Yo les puedo asegurar que esto es una mentira de los más grandes que este tipo ha dicho, por lo siguiente: no hay ninguna compañía que en su sano juicio se haya atrevido a incurrir en una inversión de esta naturaleza sin que exista un estudio de mercado. No hay ninguna compañía, a menos de que esté manejada por un tonto. Ninguna compañía bien dirigida se atrevería a incurrir en inversión en un proyecto donde no existe un estudio de mercado. Y esto ya lo saben, no les estoy diciendo nada nuevo. Ahora bien, si de todas maneras estas compañías Carso y Alstom y todas esas compañías que participaron en la línea 12 del metro están participando en el Tren Maya, entonces hay algo más turbio todavía ahí, porque seguramente el gobierno les está financiando también ese 90% que se supone que ellos financien, porque no creo que ninguna compañía, vuelvo a repetir, haya dicho sí, vamos a invertir en esto y sin saber cuál va a ser el desempeño del proyecto en términos de ingresos, de recuperación de inversión. Entonces, seguramente ese tipo de López Obrador les dijo, tú éntrale y yo por abajo del agua te voy a financiar a ti ese 90%, para que la gente crea que el gobierno financia 10 y el 90% lo financian ustedes. Ahora bien, nada más para que se den cuenta del alcance de ese tipo López Obrador, que es realmente criminal. Déjenme ver.
No tengo el dato, no sé dónde guardé ese dato, pero la semana que entra también les voy a comentar. La semana que entra voy a hablar de la negligencia y les voy a comentar lo que está sucediendo con los contratos que se asignaron para la construcción, cuando menos del tramo 1. Y nada más les voy a dar un dato. No, lamentablemente ya se me acabó el tiempo. Voy a dejar aquí este capítulo y se los comento la semana que entra. Un dato final sobre el Tren Maya, para que se den cuenta ustedes del tamaño de la mentira y de la irresponsabilidad administrativa del inepto de López Obrador. Entonces les voy a comentar este punto final del tramo número 1 del Tren Maya y les voy a comentar lo de la negligencia administrativa de ese señor López Obrador. Les agradezco que me hayan acompañado, síganse cuidando, gracias por ver estos videos, les pido por favor difundan, compartan lo más que puedan porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Cero votos a Morena el 6 de junio, amigos. Muchas gracias, que tengan buena tarde y nos vemos en el siguiente capítulo de Si yo fuera presidente. Hasta luego.